El tema de hoy día se llama la identidad de la iglesia. Colosenses 1, 21 al 23 dice: vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, poder adorarte, poder exaltarte. Queremos pedir también en esta hora que tu misericordia se manifieste, que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón de lo que vamos a compartir y que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Amén. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A modo de introducción, a través de 3 frases de personajes célebres, quiero representar un poco hacia dónde quiero apuntar hoy día con el tema de la identidad de la iglesia. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como quiera pronunciarlo, como se deba pronunciar, decía lo siguiente: yo creería en su salvación si ellos, paréntesis, los cristianos, se parecieran un poco más con personas que han sido salvas. Mahatma Gandhi decía también: no tengo nada en contra del cristianismo, ni contra Cristo. Mi problema son los cristianos. Y Philip Yancey, un gran escritor cristiano, dice: rechacé la iglesia durante un tiempo porque encontré muy poca gracia ahí. Volví porque no descubrí gracia en ningún lugar. Hay mucha gente que no está cerrada a la posibilidad de hablar sobre espiritualidad. Pero cuando hablamos de espiritualidad cristiana, el número se disminuye. Y cuando hablamos de espiritualidad cristiana que participa y se compromete con una iglesia local, el grupo se reduce considerablemente. Uno de los factores que facilita una visión negativa de la iglesia es la alta expectativa que las personas tienen en relación con ella. Ayer escuchaba y veía en un programa de comida, la Divina Comida, y decía una mujer que se hace decir cristiana, la Yasmín Valdés, decía: yo soy cristiana, pero se andaba dando piquitos con toda la gente del programa. Y aparte de eso, ella decía: yo soy cristiana, pero no creo en la iglesia. ¿Se puede una cosa sin ser lo otro? ¿O se puede abrazar un cristianismo sin participar del cuerpo? Es irracional, ¿cierto? Entonces pareciera que el concepto de cristianismo de ella es un poco lo que decía Gandhi y lo que decía Nietzsche. Y muchos de nosotros alguna vez habremos dicho que la iglesia genera enfermedades, que es incoherente, que la gente que va a la iglesia es hipócrita. Levanten la mano los hipócritas. Estamos llenos, ¿cierto? Está llena la iglesia de ellos. Pero tarde o temprano nos damos cuenta de que es el único lugar donde podemos encontrar un poco de gracia. Amén. El secreto para encontrar la iglesia correcta depende de cada uno. Pues tiene que ver con las expectativas, cómo la mira o cómo ve usted la iglesia. Porque desde ya, déjeme decirle, no existe iglesia perfecta. ¿Cierto? Este texto de Colosenses nos habla acerca de la identidad de los cristianos de la iglesia del primer siglo. Y nos demuestra que la identidad de la iglesia está lejos de ser un lugar de perfección. Sin embargo, el apóstol Pablo comienza esta carta diciéndoles a los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pareciera contradictorio decir a alguien o a una iglesia, en las cartas de Pablo vemos mucho de esto, a los santos, a los fieles. Pero cuando uno empieza a revisar la carta y las diferentes cartas del apóstol Pablo, uno se da cuenta que esas iglesias no eran tan santos, no eran tan fieles. Es más, cuando uno logra mirar la vida de los apóstoles, uno dice: ¿en qué estaba el Señor que escogió a ese tipo de personas? El tesorero
lo entregó a los romanos. El brazo derecho lo negó. Y suma y sigue. Los grandes próceres de la iglesia de todos los tiempos. David nunca tuvo un orden en su casa. Sus hijos se quisieron matar entre sí. Su hermano mayor violó a su hermana menor. Pero en el Nuevo Testamento se dice de David que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Qué más podremos decir de todos los próceres de la historia? Sansón, que desechó el llamado del Señor por seguir detrás de una mujer. Jacob, un mentiroso. Abraham, un mentiroso. Isaac, otro mentiroso. Y sigue y suma. ¿Qué hace que Dios ponga los ojos en gente tan imperfecta? Hoy día vamos a ver 3 cosas puntuales que nos entrega estos versículos de Colosenses. Veremos la realidad de la iglesia, la oportunidad de la iglesia y el desafío de la iglesia. Amén. Desde esta perspectiva nos preguntamos entonces, ¿podemos nosotros ser considerados santos también junto al resto de toda la historia de creyentes que tiene la Biblia y la historia? ¿Podemos ser considerados nosotros también santos? Veamos el primer punto entonces. La realidad de la iglesia. Somos pecadores. Versículo 21 dice: vosotros también en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. A través de este pasaje el apóstol Pablo nos muestra la triste realidad de la iglesia hoy. Y aunque está hablando en pasado, no debemos olvidar que seguimos luchando con nuestros pecados, con nuestras tentaciones, con las dificultades, con los conflictos, etc. Y desde esa perspectiva, Pablo tenía muy claro cuál era la realidad de cada individuo. Lo manifiesta en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Como está escrito, no hay ni aún solo, no hay uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tenemos excusa, somos pecadores y por más que deseemos escapar de esa triste realidad, no podemos. Pero también Él nos enseña en otro pasaje que la raíz de esta realidad pecaminosa del ser humano está ahí en Romanos 3:21. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Usted no es pecador porque Adán pecó. Usted es pecador porque le gusta el pecado, igual que a mí, igual que cualquiera de nosotros. Sin duda que Adán fue el que propició esta tremenda destrucción, esta tremenda batahola en la humanidad. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos rebelado a las ordenanzas de Dios. Todos nosotros seguimos pecando hoy. Todos nosotros luchamos constantemente con el pecado en nuestros corazones. Y como todos pecamos, debemos tener una mirada distinta de la que de alguna manera se ha establecido en nuestros corazones. Esa mirada es de indiferencia hacia los otros. ¿Sí o no que de repente hablamos los creyentes y los pecadores como si los pecadores estuvieran allá afuera? ¿O no? Y hacemos esta fragmentación y segmentamos la sociedad. Y los pecadores están afuera y los santos están aquí adentro. Muy distante de la realidad, queridos hermanos. Aquí adentro habemos pecadores también. Amén. Philip Yancey en su libro ¿Por qué necesitamos iglesia? Él dice lo siguiente: la iglesia debiera funcionar bajo el lema que funcionan los alcohólicos anónimos. ¿Cómo funcionan ellos? Con el precepto: alcohólicos ayudando a alcohólicos. Y la iglesia debiera funcionar bajo el lema: pecadores ayudando a pecadores. No somos santos ayudando a pecadores, somos pecadores siendo restaurados, siendo transformados día a día, que ayudan a otros pecadores a ser restaurados, a ser transformados en su vida diaria.
Primera de Juan capítulo 1, verso 8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted y yo afirma categóricamente, como decía el pietismo del siglo XVII, XVIII, donde ellos decían que se podía llegar al estado de no pecar, estamos invalidando las Escrituras y nos estamos colocando una máscara que no corresponde. Esta es una de las tristes verdades que muchas veces olvidamos. Hoy hacemos vista gorda. La realidad es que somos pecadores y que lidiamos cada día con el pecado en nuestro corazón. Y esto no acabará hasta que venga Cristo a buscarnos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, hasta que Cristo no venga por segunda vez, nosotros seguiremos siendo personas imperfectas, erramos el blanco, caeremos una y otra vez, pero tenemos esperanza. ¿Estamos convencidos de esto? Porque esto debe transformarse en una promesa para nosotros, que aunque haya en nuestra vida aún rastros de pecado, Él se comprometió a perfeccionarnos con el fin de presentarnos santos, sin mancha, delante del Padre. Y nuestra gran promesa es lo que Pablo dice a los romanos en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad, seguimos pecando, pero el pecado ya no tiene el control sobre nuestras vidas. El pecado no nos domina. Hoy día tenemos, a través de la gracia de Dios, la capacidad, la fortaleza y la fuerza para decir no al pecado. Y aunque muchas veces igual caeremos en la tentación. Así que la realidad de la iglesia hoy día es que somos pecadores. No somos mejores que el resto. Somos pecadores. Y no podemos perder de vista esa realidad. Porque el perder de vista esa realidad, ¿sabe lo que hace en nosotros? Nos separa de cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Porque empezamos a distanciarnos del mundo y de la sociedad. Aunque tenemos que distanciarnos, pero tenemos que entender en qué sentido nos distanciamos del mundo y en qué sentido nos acercamos al mundo. Amén. Amén. Segundo punto. ¿Cuál es la oportunidad de la iglesia? ¿Cuál es la oportunidad de la iglesia? Sed santos. Versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Se puede ser santo y pecador a la vez? Y si esto fuera posible, ¿qué significa entonces ser santo? Porque hoy día pareciera que hay un concepto místico de la santidad. Pareciera que ser santo significa andar con aureolas, con alas, como que andar sobre el nivel de la tierra. Prácticamente estar 24 horas orando y leyendo la Biblia. Y conozco gente que pasa mucho de ese tiempo y les digo, no es para nada santa. Y conozco gente que se ha enclaustrado, empiezas a orar día tras día y aún así sigue pecando, aunque no tiene contacto con nadie. ¿Y cómo logramos entonces santificarnos? Son preguntas que saltan en nuestra cabeza al ver la triste realidad de la iglesia hoy día. La realidad, sí, somos pecadores, eso es la verdad. No podemos negar que somos pecadores. Pero la gracia de Dios nos da una tremenda oportunidad, ser santos. Aleluya. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 14 al 16. Hijita, me traes un vasito de agüita, por favor. Cualquiera de las dos hijas que tengo. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice, ¿lo encontró? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está,
sed santos, porque yo soy santo. El texto en griego tiene un verbo directo, sed santos. La pregunta es, ¿cómo soy santo? Y el pasaje nos plantea 3 puntos importantes. Aquí Pedro. El primero dice, como hijos obedientes. La palabra obediente en el griego es hupakoe y significa escuchar con atención, en especial acatamiento o sumisión. El libro de Proverbios parte diciéndonos, en el 1:8 de Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Oye, pon atención, concéntrate en el consejo que te están dando. Dios mismo nos está hablando y nos dice, hijo mío, pon atención, sé obediente a mis mandatos. ¿Qué es lo que más nos cuesta para ser santos? Ser obedientes. Pero debemos reconocer que una de las cosas que menos hacemos es oír el consejo de otros. ¿Sí o no? Hay un dicho popular que dice, nadie aprende por los errores de otro. Uno tiene que darse los porrazos solitos para darse cuenta cómo ha cometido los errores. Porque no escuchamos a los otros. El primer paso para ser santos es la obediencia. Y la obediencia debe ser el resultado de agradecimiento por lo que el Padre ha hecho por nosotros a través de Cristo. Ojo con una cosa, porque estoy diciendo que la obediencia no es resultante para mi santificación. Ojo. Estoy diciendo que la obediencia debe ser el resultado del agradecimiento que yo tengo hacia el Padre, producto de lo que ha hecho en Cristo. En otras palabras, mi santificación no tiene nada que ver con mi obediencia. Ahí la cosa es distinta. Ya voy a explicar eso. Y no la exigencia humana para permanecer santo. Hoy día vemos que muchos hablan de la obediencia como la opción o el concepto por el cual tú te santificas. La Biblia no habla y no dice eso. La Biblia siempre cuando habla de la obediencia del Hijo hacia Dios o de los creyentes hacia Dios, tiene que ver como un resultado de entender el Evangelio, de entender lo que Cristo hizo y no desde el punto de vista de la exigencia, de la norma en sí. ¿Es una norma ser obediente? Sí, no podemos escaparnos de eso. Pero debe ser un acto de agradecimiento en virtud de lo que Cristo hizo. Porque si no, ¿sabe lo que sería la obediencia? El mérito para conseguir un logro. Y la santificación tiene que ver con la obra salvífica, sin mérito alguno del hombre. Aleluya. Pablo reconoce la obediencia de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 6, 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo a los Filipenses en 1:21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y el mismo apóstol Pedro en el 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Debemos ser obedientes? Sí, debemos serlo, pero en un sentido de agradecimiento por la obra salvífica de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Esa es una obediencia que santifica. Esa es una obediencia que provoca crecimiento. Esa es una obediencia que te hace apartarte del mundo. Pero la obediencia que está basada en la restricción, en el comportamiento en sí mismo, solo hace una apariencia de piedad, pero no cumple el objetivo. Segundo, dice, no os conforméis a las pasiones mundanas que antes de conocer la verdad os parecían normales.
La palabra aquí conformar es sugemastizó y significa conformar al mismo patrón. La idea de Pablo es: no te amoldes al patrón de este mundo, no camines bajo el patrón de este mundo, no te adhieras al patrón de este mundo. Sepárate del patrón de este mundo, porque el reino de Dios no es en base al patrón de este mundo. Vivir bajo los patrones de este mundo es ser gobernado por el mundo y no por Dios. Y Pablo lo ratifica en Romanos 12, verso 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El desafío para nosotros es la transformación. No me amoldo al sistema de este mundo porque quiero ser transformado por el Evangelio, porque quiero obedecer de forma de gracia por aquel que me ha salvado, por aquel que me ha amado. La obediencia quiero que sea mi respuesta de gratitud al entender el Evangelio, y me aparto del mundo para ser transformado por el Evangelio y caminar bajo los parámetros del reino de Dios y no mis propios parámetros. Aleluya. Y tercero, nos plantea el texto: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí marca el piso. En otras palabras, nosotros somos santos porque Dios es santo. Y Él nos ha llamado a estar apartados, separados para Él. Porque santo significa apartado, separado, desligado de, para estar ligado a otro. De ahí viene la palabra religión, religious, religado, vuelto a conectar. ¿Somos religiosos? Sí, porque hemos sido conectados con Cristo, porque estábamos apartados de Cristo y ahora estamos conectados con Cristo. Hemos sido separados del mundo para abrazar el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¿Lo cree? Amén. Dígame fuerte entonces, no tenga miedo. Amén. Gracias, Señor. Nuestra santidad es el resultado de que Dios es santo. Nuestra santidad no es el resultado de nuestra obediencia ni nuestras decisiones, sino más bien de aquel que nos llamó es santo. Nuestra santidad nace en la cruz y no de nuestras acciones. Amén. Grábeselo en la cabeza eso. Amén. Nuestra santidad nace en la cruz y no de nuestras acciones. Amén. Gloria a Dios. Usted es santo porque el que lo llamó es santo. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Tercer punto. Si la realidad de la iglesia es que somos pecadores, si la oportunidad que la iglesia tiene es de ser santo, ahora el desafío de la iglesia, ¿cuál es? Servir a otros. Versículo 23. Por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación bajo el cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro o siervo o servidor. Esa es la idea de llegó a ser ministro. Recuerden que la palabra ministro tenía que ver con servicio, no con tener un poder o un título. Tiene que ver con servir. El desafío entonces para la iglesia es servir a otros. Hoy vivimos en una sociedad individualista. Esta tendencia individualista coloca al individuo como el punto de partida de todas las cosas. Si no se hace lo que yo quiero, no participo más. Si no se hace lo que yo digo, no, entonces no me involucro. Eso es el individualismo. A partir del individuo se explica la sociedad, se deja de lado el valor de lo colectivo. Entonces lo individual prevalece sobre lo colectivo, lo comunitario. Y la iglesia es una comunidad de creyentes, pecadores, llamados a ser santos, pero con el gran desafío de servir a otros. Aleluya. Convirtiendo sus derechos e intereses en la medida de control y de las instituciones públicas. El individualismo es un tema tan fuerte en nuestra cultura que comúnmente lo vemos expresado en frases como:
Primero yo, después yo y al último también yo. Este tipo de individualismo conduce a generar rupturas en todo tipo de relaciones. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 9 al 13. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Aleluya. Este individualismo ha generado una distorsión en 4 aspectos de nuestras relaciones naturales. La primera de ellas, la relación con el medio ambiente. El individualismo ha generado que el ser humano se considere a sí mismo el centro de este universo. Somos la guinda de la torta, dicen algunos, incluso hasta teólogos. Todo lo que Dios hizo estaba basado en el hombre. No. La creación misma fue hecha y diseñada para la gloria de Dios, no para el hombre. Aleluya. El individualismo entonces ha generado que el ser humano se considere a sí mismo el centro de este mundo. Y a partir de ello se puede devastar o destruir cualquier cosa, siempre y cuando satisfaga las necesidades del ser humano. Por eso vemos gente tan irresponsable, creyentes incluso, botando basura en los mares, en las playas, en los ríos, en los lagos, en la calle, sin preocuparse. Los automovilistas, ¡pum!, el papel al suelo. No hay una conciencia de que el llamado a cuidar la creación es para el ser humano. Ese es el mandato cultural que Dios nos da. Cuidemos la creación. Sin duda que los que tienen vehículo, sin merecer que tengan el vehículo, pero si tuvieran la posibilidad de comprarse un mejor vehículo, mi consejo sería: cómprense uno híbrido, no contaminante. Obviamente sabemos que los vehículos híbridos cuestan casi el doble de lo que cuesta un auto normal, porque obviamente no tiene contaminante, etcétera, etcétera. Pero sería el ideal. Pero en países desarrollados como Europa y Estados Unidos, los autos híbridos son mucho más baratos que los petroleros. ¿Por qué? Porque los gobiernos de alguna forma están postulando el desarrollo de una mejora en el medio ambiente. La destrucción de la capa de ozono es producto de nuestro individualismo en no cuidar la creación. La irresponsabilidad de algunos en cuidar los animales, no cuidar la creación. ¿Producto de qué? Del individualismo del ser humano. Otra relación que se afecta con el individualismo, la relación con otros pares. Cada uno de nosotros conocemos historias trágicas de hombres y mujeres que incluso en la búsqueda de satisfacción para sus seres queridos llegan a perder justo todo aquello por lo que se estaban ufanando. Se rompen las relaciones producto de este pecado que está en nuestra naturaleza. En los trabajos, si puedes joder a tu compañero, lo jodemos. Lo tiramos para abajo, cosa de yo asegurar un puesto. Todo producto de nuestro individualismo, de cómo esta sociedad, esta cultura se ha ido desarrollando. Es individualista, hedonista, posmodernista. Todos esos conceptos son hoy día la cultura. Pero nosotros no estamos llamados a esa realidad. Tercera relación que se afecta producto de esta realidad del individualismo, la relación con nosotros mismos. Hasta yo mismo no quiero hablar conmigo. El individualismo también nos daña a nosotros mismos. La búsqueda incesante por la superación no solo nos aleja de otros, sino que también nos alinea a nosotros mismos, creando temores y frustraciones al no poder seguir siempre con el objetivo que nos hemos propuesto. Y por último, lo que más afecta al individualismo, nuestra relación con Dios. El ser humano dentro de su individualismo piensa en Dios incluso en sus categorías y se frustra cuando Dios no responde a sus demandas. No alcanza a darse cuenta de que al estar rota esta relación, los 3 restantes también están deteriorados. La crisis fundamental en nuestras relaciones tiene que ver con que quebramos nuestra relación con Dios.
analice cualquier dificultad de su propia vida, cuándo nacen sus crisis, cuándo son sus problemas, y se va a dar cuenta si es honesto o honesta en que su crisis mayoritaria, ¿cuál es? Es que abandonó su relación con Dios, porque tenía un Dios metido en un cuadrado en base a sus criterios. Ese es nuestro mayor problema. El verso 5 de Romanos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Eso es el reino de Dios. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Todos miembros los unos de los otros. O sea, nos necesitamos mutuamente. Usted no puede vivir su vida cristiana en victoria solo o sola. Necesita a otros. El cumplimiento del desarrollo del reino de Dios debe ser en virtud de otros. Por eso Proverbios dice que el fierro con el fierro se pulen y el rostro de su hermano con el rostro de su hermano. En otras palabras, el sabio está diciendo: tú no vas a crecer hasta que no te relaciones con otros. Amén. ¿Quieres no crecer? Sea solo. Enciérrase en una pieza solo, hable solo, rétese solo, etc. En la fe cristiana, el referente social nos lleva a un nivel donde, reconociendo la individualidad de cada uno, esa individualidad, en lugar de separarnos, nos acerca. Cuando reconocemos que nos pertenecemos a nosotros mismos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que todos somos de Cristo, y en ese sentido cada uno halla su propia realización en sí mismo, sino en relación con sus hermanos. Cada una de las cosas que Dios nos ha dado tiene como referente a la comunidad, no al individuo. El problema es que, a pesar de ser cristianos, seguimos viviendo con el esquema del mundo, donde lo que tenemos creemos que es para uso y disfrute personal, no para bendecir a otros. Esta es mi realidad, esta es mi vida, la vivo yo solo. Y la disfruto solamente yo. Un conjunto de familias en una iglesia local puede lograr... Perdón, me salté un puntito aquí importante. El gran problema de las iglesias en lo común no es falta de recursos para lograr los objetivos. Pues verdaderamente Dios ha puesto a cada iglesia local todo lo necesario para que ésta pueda desarrollar la misión que el Señor le ha encomendado. Hoy día nos excusamos en no hacer la misión de Dios por falta de recursos. Pero en la práctica no tenemos falta de recursos. Lo que realmente nos pasa: un conjunto de familias en una iglesia local puede lograr perfectamente el desarrollo de la misión que Dios le ha encomendado para ese lugar. El problema es superar aquí no la falta de recursos, sino el individualismo, que se hace presente cuando la mayor parte de la iglesia está en espera de que se les atienda, sin poner a trabajar los dones que Dios generosamente ya ha puesto allí para el servicio de los creyentes. En otras palabras, condicionamos toda nuestra existencia, porque queremos que todo se haga a la pinta nuestra. ¿Sí o no? Todos cometemos ese mismo pecado. El éxito de la iglesia primitiva se debió justamente a que rompieron el egocentrismo y se pudieron constituir en una comunidad tal y como narran las Escrituras. Hechos 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El problema de uno era el problema de todos. La felicidad de uno era la felicidad de todos. La angustia de uno era la angustia de todos. Seamos honestos, a nosotros no nos pasa lo mismo. Porque mientras nosotros estemos bien, nos da lo mismo lo que pase con el que está alrededor. ¿Sí o no? Ese es nuestro verdadero corazón. La superación del egocentrismo es sin duda más que buenas intenciones. Para pasar al terreno de los hechos, cuando la iglesia reconoció los dones que individualmente Dios ha colocado en ellos, los pone al servicio de los otros. Entonces, lo primero para superar el egoísmo es reconocer la gracia que nos es dada. Los dones de los creyentes son comunicados a nuestras vidas por la gracia de Dios, para que a través de ellos sirvamos en la comunidad de la fe.
Yo creo que he contado aquí la historia de mi tío, pero yo le decía papá porque me crié con él en la infancia. Mi papá, mi tío, entre comillas, mi papá, fue uno de los primeros que estudió en el extranjero, en el geográfico militar. El geográfico militar lo manda a estudiar al extranjero, a Estados Unidos, y él saca un curso específico que aquí en Chile no se daba en aquel tiempo. Y cuando él jubila, después de 25 años de servicio, él entró a los 16 años, jubiló a los 41, súper joven. El geográfico militar le dijo: oye, te jubilamos, pero queremos recontratarte porque queremos que tú hagas clases de lo que tú aprendiste en Estados Unidos y lo enseñas aquí en Chile. Y él le dijo: no, no me interesa. ¿Sabes cómo murió él? Tomándose 6 cervezas diarias, ciego, diabético y solo en su cuarto. Eso hace el individualismo en nosotros. Para concluir, el apóstol Pablo presenta una realidad cruda delante de nuestros ojos. En esta carta nos llama de extraños y enemigos de Dios. Y aunque habla en pasado, también debemos reconocer que en nuestra realidad actual no podemos negar que dentro de la iglesia tenemos una lista detallada de personas que seguimos siendo un grupo de pecadores. La lista no es exhaustiva. La creatividad humana da margen para otras diferentes versiones de calificación para la maldad. Pero el texto, al ser escrito en pasado, también confirma que la materia prima que Dios utiliza para formar su iglesia es un grupo de ex perversos, ex inmorales, ex idólatras, ex ladrones, ex borrachos, etc. Nosotros somos los ex. No estaría malo en colocar la iglesia de los ex. Los ex. Buen punto, bien, Amelie, muy bien. Nuestra iglesia no está compuesta por gente perfecta, sino por gente imperfecta que se ha rendido frente al amor de Dios y de su gracia. Quiere una oportunidad en la vida. Dios a lo largo de la historia ha reunido personas con todas sus limitaciones e imperfecciones, colocándolos debajo de la sangre de Cristo, reconciliándolos con Él y brindándoles la oportunidad de tener un nuevo proyecto. Tan solo con leer la historia de Abraham, Jacob, David, Mateo, etc., por citar algunos ejemplos, nos damos cuenta de que esta materia prima es imperfecta en todos los sentidos. Por eso debemos entender que la palabra santo no significa perfección moral, sino significa apartado para Dios. Somos una comunidad de personas separadas para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La identidad de nuestra iglesia nos muestra que somos pecadores, pero también nos presenta la oportunidad de ser santos en Cristo Jesús. Por esto no nos debe llevar a una presunción necia, sino a un desafío que Pablo comprendía muy bien: el servicio. Solo en la medida que recordemos el gran amor de Dios, pasaremos a buscar el proyecto de Dios para nuestras vidas, aun cuando todavía estemos sujetos a algunos deslices, caídas, pecados, etc. El desafío de la iglesia es servir. La oportunidad, que somos santos. Y la realidad es que somos imperfectos pecadores. Pero esto es la iglesia, bajo la gracia de Cristo Jesús. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Señor, aquí estamos, tu iglesia. La realidad nuestra, Padre, somos pecadores, te fallamos, nos rebelamos, queremos hacer nuestra propia vida. La oportunidad es que tú nos has separado para ti. El desafío es que tenemos que mirar el cuerpo y dejar de mirarnos nosotros mismos. Te pedimos que nos enseñes, Señor. Aquí estamos en humildad delante de ti, con todos nuestros fracasos, con todas nuestras frustraciones, con toda nuestra problemática, pero venimos con un corazón delante de ti, para que seas tú enseñándonos a vivir en esto que es la identidad de la iglesia. Aceptar la identidad y caminar en virtud de lo que tu gracia ha hecho por nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por mirarnos cuando nadie daba un peso por nosotros. Gracias por amarnos cuando nadie nos consideraba. Gracias por darnos dones, porque estos dones, Señor,
son útiles para el cuerpo. Y si son útiles para el cuerpo, benefician tu reino. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece?